4, 3, 2, 1, grabando. Andrés, ¿cómo estás? Qué gusto. Martín, encantado. Para los amigos de La Voz de la Región y del espacio Analizando Hoy, es un gusto tenerte con nosotros. Gracias para mí. Andrés Cuevas, personaje de Coatepec, un hombre académico que ha establecido trabajos en la administración pública municipal, que has tenido actividades políticas, has sido candidato, precandidato, pero que fundamentalmente eres una persona como profesional que conoce de un tema que preocupa a Coatepec, el desarrollo urbano, una parte fundamental de su quehacer y de su vocación como ciudad, como municipio, que es la imagen que tiene que estarse protegiendo. Quisiéramos entrar en este tema, Andrés, porque yo creo que nuestros visitantes, los que nos sigan a través de La Voz de la Región y de Analizando Hoy, debemos estar muy preocupados de la situación en la que se está viviendo el desarrollo y el crecimiento de Coatepec. Este tema creo que es fundamental de cara al futuro de nuestro municipio. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Con mucho gusto, Martín, gracias por esta oportunidad. La verdad es que es un tema que me apasiona y hoy te compartiré algunos puntos de vista que tengo al respecto. Ese tema que tú has citado, yo lo cito en tres ejes fundamentales. Uno es el deterioro de la imagen urbana, otro es la vialidad, sobre todo vehicular, y el otro es el desarrollo habitacional que se ha dado hacia la periferia, específicamente de la cabecera municipal de Coatepec. Cito un poquito la historia porque se han venido dando esta problemática que hoy vivimos y que tú citas claramente en tu pregunta. Nuestra ciudad, nuestro municipio vivió la ciudad que nuestros abuelos forjaron. Fue una ciudad que se vio beneficiada por el cultivo de principalmente la naranja y el café. Ambos cultivos trajeron beneficio a la zona, muchos recursos económicos, y las grandes casonas se construyeron. El Coatepec que existía se embelleció, se hizo monumental, se hicieron las famosas casonas que todavía gozamos de ellas, sobre todo en el centro histórico. ¿Qué ha sucedido a través de los años con esas casonas? ¿Y por qué hablo y cito el primer punto de deterioro de la imagen urbana? Sobre ello te quiero decir, todos esos espacios de las grandes casonas fueron heredados a los hijos y a los nietos, naturalmente. Y hoy, el día de hoy, esas casonas son propiedad de 5, de 6 o de 8 herederos, mismos que no han sabido qué hacer con ellas. Muy pocos las han conservado y a cambio de ello tienen que rentar espacios comerciales en el centro histórico, porque ese tema que cité anteriormente, el beneficio económico que trajo el cultivo exitoso de la naranja y el café, se ha terminado. Concretamente se ha terminado. La naranja, a raíz de la plaga de la mosca prieta, murió, acabó completamente con ese cultivo y su riqueza, y el café está a punto de morir. Desgraciadamente, en los últimos años y en el último año se presentó la roya, que viene a oprimir completamente esa producción que enriquecía la zona. Los dueños de esas casas tienen que rentar ahora los espacios comerciales hacia el frente. ¿Y qué sucede? Los destruyen. Contrariamente a lo que nos gusta a los coatepecanos, que sería el conservar esas casas, no podemos negar, y yo como director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas lo tuve que manejar y exponer ante quienes les preocupaba mucho esta situación de romper con la belleza monumental de los edificios y las casas. Por naturaleza y por vocación, el centro histórico tiene el uso de suelo mixto, significa que es o comercial o habitacional. Por lo tanto, no puedes negar el uso comercial al propietario que te acredita su casa como legítima para abrir un negocio. Así le des la normatividad que existe y que está estipulada en el Reglamento de Construcciones de Coatepec. Ha sido muy crítica cómo se ha roto la falta de aplicación de los
del articulado de ese reglamento. Es decir, la gente no le gusta cumplir con los mandatos que estipula ese reglamento. Te hago un paréntesis, Andrés. Aquí, por ahí del año 2002, 2004, participamos juntos en la elaboración de este reglamento, precisamente. Fue en 2002. 2002, exactamente. Y tenemos una reglamentación establecida por el municipio, sí. Tenemos una reglamentación del marco del desarrollo urbano por ser parte de la zona conurbada, sí, de Jalapa. Tenemos una reglamentación de alguna manera ya establecida a nivel federal de la zona metropolitana. Claro. Tenemos una reglamentación como pueblo mágico, sí. Y es increíble que precisamente se esté dando este proceso de deterioro tan acelerado. Coincido contigo que a muchos no nos gusta cumplir con las reglamentaciones. Sí. El problema está que creo yo, y no sé qué opines al respecto, existe un vacío de autoridad o ha existido un vacío de autoridad para la aplicación de las normas. Porque las normas nos constriñen los espacios de decisión, que no importa lo que yo haga y que no le tiene que importar a los demás que hagan en nuestros espacios de vida, comillas, nuestras propiedades. Creo que allí está el meollo del asunto de lo que estás hablando. ¿Qué hacer para que exista un apego a la ley, que no se violen las posibilidades del desarrollo en el comercio, en la vida de los intereses de los propietarios, pero que sí resguarden los espacios de la imagen urbana que efectivamente se ha ido deteriorando en Coatepec? Tu pregunta es muy clara. ¿Qué hacer? Hacer valer la ley, hacer valerla, cumplir. O sea, los reglamentos son claros, todos los que has citado existen, están perfectamente estipulados y no es difícil cumplirlos. Cuando tuve la oportunidad de ser director de desarrollo por segunda vez, invitamos como ejemplo la primera cuadra de la calle de Constitución, y invitamos a todos los propietarios de los comercios en ese entonces establecidos en ese tramo de calle a modificar sus anuncios. Un 80% reaccionó positivamente y pusimos el ejemplo. Se estaba trabajando bien. Desgraciadamente la no continuidad de estos proyectos ni de estos procesos de legalización hacen que hoy, el día de hoy, lo que se hizo hace unos años, ya el nuevo adquiriente o el nuevo arrendador del espacio comercial haga que no le interese, y la falta de seguimiento por parte de la autoridad existente ha ocasionado que tengamos un caos ya visual en contraposición a los monumentos históricos y a los decretos que existen sobre ese tema. Andrés, ¿es falta de seguimiento o falta de capacidad o falta de cumplimiento o complicidad para que esto se dé? Y voy al siguiente tema que también ya lo tocaste, la cuestión del crecimiento urbano, que también tiene reglas, que está establecido hacia dónde, cómo, en qué condiciones, incluso en etapas. Se ha estado hablando desde hace muchos años, y vuelvo al 2002 cuando establecimos y trabajamos juntos el reglamento, sí. Que estaba en base al ejercicio de la conurbación. ¿Cuál es el futuro de Coatepec en el marco de una falta de claridad y de capacidad del gobierno local, una falta de compromiso evidente del gobierno estatal para también hacer cumplir sus reglamentos de conurbación y de zona metropolitana? Y lo digo porque hace poco, unos meses, tuvimos un ejercicio difícil para lo que es la costumbre en Coatepec, una zona que está declarada como área de preservación ecológica productiva, con autorizaciones o con factibilidades dadas hace 2 o 3 años por la municipalidad para que se pueda fraccionar sobre unos nacimientos. Es increíble, vamos. ¿Cuál es la responsabilidad o cómo lo estarías dimensionando tú, que tienes la experiencia de haber sido director de obras, el que se modifiquen estas conductas, el que la gente tenga que salir a hacer presiones para que se respeten las reglas? ¿O cómo es que estaría siendo obligada la autoridad a hacer cumplir la ley, simple y sencillamente? Tema muy interesante. Estamos pasando al tercer punto que te cité anteriormente. Si quieres, más adelante comentamos lo de la vialidad vehicular. Ajá. Pero pasando a este punto, hay que identificar a Coatepec como es una comunidad, es un municipio que, por estar colindante con Jalapa, nos está pasando lo mismo que le está pasando a Banderilla y Emiliano Zapata. ¿Qué es esto?
nos estamos volviendo el dormitorio de Jalapa. O sea, mucha gente ha llegado, la tierra que antes era productiva, citando el punto anterior, hoy se vuelve una tierra que ya no sirve o que ya no, el cultivo está muerto. ¿Para qué la aplico? Voy a hacer mi fraccionamiento. ¿Cuánta demanda hay? Hay mucha gente. ¿Quién no quiere llegar a vivir a Coatepec? Con su clima, con sus vías de comunicación, con su gente. Por lo tanto, nos hemos vuelto una ciudad un tanto dormitorio. Muy atractiva. Muy atractiva. Y ciertamente por lo mismo ya cara. En este momento, esa especulación ha hecho que, basados en el reglamento y en la ley que establece los usos de suelo, que se hizo en el año 99 y ratificó en el 2004, mantengamos o que querramos agotar todo lo que esa ley nos dice. Es decir, esa ley establece cuáles son los usos aptos para vivienda, para industria y para desarrollo agrícola. ¿Qué han hecho las autoridades a partir de los años que vienen administrando este plan de ordenamiento? Cumplirlo, pero se lo están acabando, lo están agotando. Te pongo un ejemplo. Recientemente se autorizó en El Grande un fraccionamiento de muy buen nivel, de un nivel socioeconómico alto. Está en las márgenes de lo que el plan de ordenamiento dicta como zona habitacional. No había agua. Sin embargo, el plan de ordenamiento dice, bueno, aquí es habitacional a futuro. Por lo tanto, ya lo dice, es habitacional, no hay que cambiar de uso de suelo, hay que traer el agua al costo que sea. Lo hicieron los inversionistas que tienen ese dinero, y como resultado se da un desarrollo muy grande en una zona donde antes era zona productiva de café de altísima calidad. ¿Qué pasa con los demás sectores de la periferia que están siendo desarrollados con vivienda? Y en este caso es la vivienda de interés social, lotes más pequeños, densidad más alta, la propia especulación. La propia especulación que se basa en un dictamen de factibilidad que solamente te indica si es posible hacer vivienda con tales condiciones. El desarrollador cree que con eso puede hacer y vender lotes, y la gente, con su afán y deseo de tener una propiedad propia, va y adquiere ese suelo, sin servicios, sin infraestructura, sin la autorización final. Eso es lo que ha sucedido, desgraciadamente, en el entorno de Coatepec. Recordemos que Jalapa ya no tiene suelo para habitación, y si lo tiene en cambio, y mucho más cerca y factible Coatepec, un poquito más alejado Emiliano Zapata y Banderilla. Pero Andrés, dejemos a la gente que compra con el afán de tener una propiedad, al final de una reflexión que sobre ellos pesa lo más doloroso, que es tener la incertidumbre de que si su compra es real, está bien apegada, van a tener los servicios, etc. Yo digo, el primer apartado, la factibilidad que se le da al desarrollador sobre ideas poco claras o irresponsables respecto de los ordenamientos existentes. Sí. Eso es muy preocupante. Sí. Y eso nos tiene que lanzar luces de alerta respecto de cuál ha sido el comportamiento de las autoridades para dar esas factibilidades. Correcto. Porque si existe una reglamentación, planos estratégicos, el establecimiento de una planeación que nos permite establecer dónde están los territorios aptos para el crecimiento, yo creo que es absolutamente ofensivo que la autoridad se comporte de tal manera que dé factibilidades como dar una tortilla o como dar un pan de manera muy inmediata, porque lo único que genera son expectativas para el desarrollador, para el inversionista, que afecta a futuro también la necesidad de los que quieren tener una vivienda, que es legítimo, pero que yo creo que, siendo responsables tanto la autoridad como el desarrollador, tendrían que entregarlo sobre las bases del apego a las reglas. Si tenemos una línea que marca hasta dónde está el crecimiento, hay que respetarlo y no dar factibilidades por encima de esa línea por parte de la autoridad. Lo hemos visto y es preocupante. Es bastante preocupante. Creo que aquí lo que ha sucedido es que generas, y como bien lo acabas de decir, una falsa expectativa, o una expectativa, no sería una falsa, sería una expectativa de que ese desarrollador, llegado un momento, va a obtener una licencia totalmente legal para desarrollar y vender como es debido. Para el ayuntamiento ha sido fácil otorgar esas factibilidades, porque el siguiente paso
de acuerdo al tamaño del fraccionamiento, ya no depende de él, sino de la SEDEMA, que es quien autoriza el impacto ambiental. Entonces es un poquito, de manera irresponsable, tirar la bolita. Yo aquí me lavo las manos, quedé bien contigo, soy tu amigo y síguete al siguiente. Regularmente hay contraprestaciones económicas. Suele pasar. A eso nos llevan a pensar Suele este tipo pasar. de manejo. Y voy al ejemplo. Efectivamente, las autoridades pueden dar, en nuestro caso que tenemos territorio colindante con las faldas del cofre de Perote, dar Sí. factibilidades de uso allá arriba. Sí. O sea, el problema no es que tengan esa facultad las autoridades, sino que lo hagan de manera tal que especulan con el suelo, nos hacen pensar a los ciudadanos, aquellos que estamos interesados en cómo se está dando el crecimiento de Coatepec, que hay detrás de estas factibilidades recursos económicos poco sanos. Correcto. Y que además generas una incertidumbre. Aquí soy absolutamente responsable con lo que voy a decir, una incertidumbre mayor con la persona que quiere tener su espacio para vivir. Así es. Eso es preocupante, Andrés. Muy preocupante. No sé cómo lo ves, tu experiencia, tu capacidad como académico, tus clases en la Facultad de Arquitectura hablan de un hombre con experiencia para hablar del tema, y no quisiera dejar pasar el tercer tema que planteabas necesario de comentar, que es el de esta ciudad, nuestra cabecera municipal, agobiada por el tráfico, por los coches, que le han generado una presión muy fuerte. Pero nada más para cerrar el anterior apartado, el problema del crecimiento urbano de la cabecera municipal también impacta en las congregaciones, donde no hay planeación del crecimiento, donde se crece, y esto lo hemos platicado con los agentes municipales, los compañeros de las congregaciones, anárquicamente y afectando las posibilidades de un desarrollo ordenado. Y lamentablemente las congregaciones, en nuestras más grandes congregaciones, el problema es que son ejidos. Y este traslado del control de la tierra es un proceso que dura mucho tiempo y que muchas veces nunca se concluye. Pero no, a pesar de ello, la gente sigue adquiriendo el suelo sabiendo que no tiene un título de propiedad. Pero ¿no te parece que esto ha sido una forma de ocultar desde el principio de la autoridad del gobierno municipal la responsabilidad que tenemos de la planeación? Porque el ejido es un término de propiedad de la tierra. Sí. Que no significa que no existe tenencia. Propiedad, porque al final de cuentas ya se están dando certificados parcelarios que te garantizan la propiedad, más allá del dominio pleno para trasladarlo a la propiedad privada. Pero lo que sí es cierto es que nos hemos hecho omisos, y lo refiero al municipio, al gobierno municipal, de la planeación, de cómo crecer, porque la reglamentación ejidal, la ley agraria, establece también la obligación de generar los parámetros del crecimiento en común acuerdo con el municipio. En ese punto, y para concluir el tercer punto que mencioné desde el principio, mi propuesta sería, y fue uno de los puntos que nosotros como municipio, cuando gobernábamos en el 2013 2011 al 13, llevamos al pleno de la zona conurbada, y es que urge ya insistentemente, dado que el programa que actualmente utilizamos desde el año 99 es una reorganización debido lográndose con un estudio adecuado de la nueva Carta de Usos y Destinos, que está absolutamente rebasada, agotada, por lo tanto ya no funciona. Ese es como primer término. Como segundo término, y lo más riesgoso de todo lo que se ha citado en esta charla, es lo que ya también lamentablemente se ha hecho en Coatepec, que es que sobre una decisión establecida en un marco normativo, que es la Carta de Usos y Destinos, por acuerdo de Cabildo, se cambie un uso de suelo. Eso sí es legal. Y es ilegal. Es ilegal. Por mucho que haya autonomía, porque tenemos el programa de conurbación. Llega a ser legal hasta el punto en que se publica en la Gaceta. Pero lamentablemente un cabildo mayoriteado lo puede conseguir. Preocupante. Bastante preocupante. El siguiente tema, Andrés. Vialidad vehicular en Coatepec, terrible. Debo partir de que un dato no reciente, pero sí de hace unos 2 o 3 años, nos dice, por la glorieta de María Enriqueta, que es la que da acceso a Coatepec, es decir, donde hace años se explotó una gasolinera, pasan diariamente alrededor de 35,000 coches. Muchos de ellos no penetran a la ciudad,
porque ciertamente la glorieta te lleva a otras vías, a otras congregaciones, pero muchos de esos coches entran a Coatepec. Se ha establecido en el año 2012 el cambio de vialidades, tema que leí hace unos días. Se parece que se analizará nuevamente a través de estudiantes de la Facultad de Arquitectura, lo cual me da mucho gusto. Seguramente es un grupo de jóvenes a los que yo conozco, pero debo dejar claro esto: a la vialidad de Coatepec ya no hay que cambiarle los sentidos, funciona como se planteó en el análisis del año 2012. ¿Por qué? Porque está soportado en análisis, en consensos con comerciantes, transporte público, taxistas, personas comunes y corrientes, autoridades, tránsito del Estado, y todas coincidimos en que esa decisión de cambiar los sentidos como están actualmente funcionan. ¿Por qué en Coatepec es tan caótico manejar, tan tardado conducirse de un punto a otro? Porque hay muchos coches. Otro dato importante: sé que las agencias de coches que establecidas en Jalapa, que son las que tienen influencia directa hacia Coatepec, venden al mes en total 500 vehículos. ¿Qué porcentaje de esos estimaremos que sean para Coatepec y sus congregaciones? ¿Te gusta un 15 o un 20%? Súmale esa cantidad de vehículos por mes, por año, por trienio o como quieras medirlo. La cantidad de coches que existen en Coatepec es abismal, es brutal. Número 2, el coatepecano no está acostumbrado a guardar su coche en estacionamiento, y no hay estacionamientos, hay muy pocos, solamente en el primer cuadro. ¿Qué tenemos que hacer? Guardar los coches. Solamente así se liberará un poco la vialidad de Coatepec. 3, no somos respetuosos del uno por uno. Ciertamente ha ingresado en nuestra cultura, o nuestra incultura, mejor dicho, el ceder el paso uno por uno, pero nunca nos hemos puesto a pensar que los de a pie son más. Por lo tanto, deberíamos considerar uno por uno, cosa que nos desespera y nos molesta a los que generalmente andamos en coche. Oye, Andrés, pero un gesto, sin duda el problema de la cantidad de vehículos sí define cuál es el problema de Coatepec, pero ¿no te parece que también un elemento más es la falta de compromiso cívico de los coatepecanos? Absolutamente. Por un lado, que para ir a la esquina tenemos que agarrar el coche. Totalmente de acuerdo. Y por otro lado, pararnos en los lugares que no están permitidos. Así es. Pero esto va de la mano con la falta de un ejercicio de autoridad que sea reconocida por la ciudadanía. O sea, es esa rara mezcla de yo me quejo de que el gobierno no actúa, pero mientras más viole la ley es mejor. Así es. O sea, nos faltan valores cívicos en este apartado a los coatepecanos. Creo que tenemos una cultura cívica y lo quiero señalar aquí muy puntualmente en relación con el uno por uno. Somos ejemplo, yo creo, a nivel estatal o nacional. Gente que viene de fuera se sorprende de nuestra capacidad de no tener semáforos en Coatepec, de no tener agentes de tránsito, salvo los que vienen y que de muy mala forma se comportan, por cierto, en Coatepec. Y otro elemento que creo que vale la pena meter en la plática, Andrés, antes de irnos, un libramiento que no sirvió, un libramiento que no fue un elemento que ayudara a sanear la presión vehicular en el centro histórico, en las calles aledañas, porque creo yo, y aquí viene una cuestión, una opinión estrictamente personal, sirvió a intereses que no eran los de las mayorías de Coatepec. En sentido estricto, el libramiento de Coatepec fue una obra detenida, no sabemos en qué va, no sabemos el gobierno actual municipal, no sabemos qué está haciendo al respecto, si está metido o no en el tema, como muchos otros temas, y lo seguiremos comentando en La Voz de la Región y en este apartado de Analizando Hoy. Pero lo que es cierto es que con tu experiencia técnica, ¿no hubiera sido preferible venir de la zona de las Puentes, de San Marcos, en el libramiento hacia Las Trancas, y no de aquí de Pacho hacia Las Trancas? Y sí libraríamos en una lógica, yo sin ser técnico en construcción, vamos. Dos temas importantes. Has hablado de la civilidad, de la educación de la gente. Está totalmente por los suelos. O sea, nuestro vehículo queremos dejarlo exactamente en la puerta del comercio, a donde vamos a comprar, porque venimos de 2 cuadras pudiendo caminar. Esa falta de civilidad del coatepecano, de la gente que llega, ha hecho esta problemática mayor.
insisto, y para concluir con ese tema, yo soy de la opinión que que se generen, y la acción del gobierno y de la sociedad civil organizada genere espacios para estacionamiento. Yo propuse, cuando fui candidato a la alcaldía, sé que es un tema bastante complejo por la legalidad del predio, tengo entendido, pero mi propuesta era adquirir el predio donde estuvieron los camiones Excelsior en la calle de 5 de Mayo y generar un estacionamiento masivo hasta la altura que el nivel de las casas nos permita, sin que rompa la imagen, hacer una fachada apegada a la imagen urbana de Coatepec, y en el subsuelo meter los niveles que cupieran. Ahí cabrían fácilmente 250 o 300 vehículos. Si quitamos 250 o 350 vehículos del centro en este momento, otro Coatepec sería. Pasando al tema del Libramiento, efectivamente hubiera sido más útil venir de San Marcos al entronque con Coatepec. Se quedó exactamente a la mitad. Desconozco por qué no se concluyó. Creo que esto vino a razón de que el sexenio del presidente Calderón terminaba. Él lo inició, aunque lo terminaron ya las autoridades actuales del gobierno federal, ya en el último tramo, que habrá sido un 10 o 15%, pero yo creo que por falta de planeación financiera, planeación estratégica o falta de ganas de la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes o de falta de intereses, no se ha concluido. El tramo existente funciona como una cuarta parte de lo que la gente esperaba, porque incluso la gente que va hacia los puntos conocidos, que libraría y que dejaría la rapidez al usuario, como son El Grande, Tuzamapan, Maurislán, Casas Geo, yo siento que como la mitad de todos ellos ni siquiera lo utilizan. Sí lo utilizan los ciclistas, cosa que es bueno, se andan desarrollando la salud, se genera la salud en ese tramo. Eso te puedo decir respecto a lo que es vialidad. Andrés, pues yo creo que es un tema que quedará pendiente todavía para profundizar, mucho que comentar al respecto. Te agradecemos la presencia en este momento de La Voz de la Región, donde queremos hacer las reflexiones que sobre nuestro municipio y sobre obviamente la región y el estado se puedan dar con especialistas como tú, con gente que esté haciendo vida pública respecto a los problemas, y obviamente agradecer a Casa de Campo y a Jorge López la oportunidad del espacio. Muchas gracias. Al contrario, Martín, yo te agradezco esta oportunidad. El tema da para mucho más, no da para una charla, sino da como para 10 charlas. Qué bueno que se empiece a profundizar en temas que nos atañen a todos los coatepecanos, que nos preocupan, que los vivimos a diario, y al igual que tú, muy agradecido con La Voz de la Región, con Jorge López, que nos recibe amablemente con este rico café. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un placer. Hasta luego.